Hoy día va a recibir usted una semilla. ¿Qué va a hacer con esa semilla? El Señor le va a mandar hoy día una semilla para que usted la recoja, la abrace y haga todo de su parte para que Él la pueda hacer crecer. Gracias, Señor. Amén y amén. El título de este mensaje es El engaño del pecado. Vamos a estar hablando entonces el pecado, las consecuencias del pecado en el hombre, cómo lamentablemente damos espacio al enemigo para que nos haga daño, mediante trampas, mediante engaños, cayendo en tentaciones. Todo eso lo vamos a ver porque es de día a día. Lamentablemente la mayoría de creyentes lo siguen haciendo. Y cómo, por supuesto, salir de eso. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Vamos a revisar ahora que el enemigo ha contaminado el corazón del hombre. Eso lo vimos la semana pasada. El pecado entró en el hombre y contaminó al hombre. Desde Adán y Eva, puso una naturaleza pecaminosa en Adán y Eva. Eso lo venimos arrastrando nosotros también. Y esa naturaleza pecaminosa está en nosotros, está en el ser humano y le agrada pecar. Debido a eso, que no quiere dejar el pecado, que no puede dejar el pecado, no puede cambiar, no puede salir de esa condición, lamentablemente eso nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Y el hombre que tiene esa naturaleza pecaminosa quiere hacer su voluntad. Es egoísta, piensa en sí mismo, quiere hacer lo que quiere hacer su voluntad. Ve su conveniencia. Todo eso lo hemos estado viendo la semana pasada. Estoy haciendo un breve resumen de los antecedentes de lo que vamos a ver hoy día. El hombre ve su conveniencia, busca lo que quiere, lo que le conviene, satisfacer sus placeres, aunque eso implique perjudicar a otros. Busca sacar ventaja para sí, aunque sea perjudicando a otros. En la mayoría de casos, no todos, pero estamos hablando en general, la mayoría eso hace. Cuando ve oportunidades, las aprovecha, pero si esas oportunidades van en contra de otros, a veces igual aprovecha, saca ventaja para sí mismo en perjuicio de otros. Y cuando el hombre, lleno de muchos pecados, quiere dejar de pecar, no puede dejar de pecar. Es decir, estas conductas equivocadas, adulterios, corrupción, mentiras, robos, delincuencia, las personas que están en estas prácticas de pecado, cualquiera que sea, así sea la mentira, así sea pornografía, el adulterio, vicios, así sea horas en el celular, mucho tiempo en el celular, mucho tiempo descuidándose en cosas que no edifican, no puede cambiar, no puede dejarlo, no puede. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza pecaminosa que lo mantiene cautivo, no puede salirse de ella, no puede salvarse, porque está apartado de Dios y no puede salvarse. Para el hombre es imposible salvarse. Para el hombre es imposible quitarse esa naturaleza pecaminosa que le inclina a pecar. Para el hombre es imposible entonces acercarse a Dios por su propia cuenta, no lo puede. Estamos llegando a esa conclusión. Para el hombre es imposible salvarse porque está apartado de Dios por el pecado, por esa naturaleza pecaminosa que no puede dejar, no se la puede quitar de encima. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Vamos al libro de Romanos 8:7. En Romanos 8:7, fíjese lo que dice aquí. Por cuanto los designios de la carne, es decir, en la vida de la carne se refiere a la naturaleza pecaminosa. Es eso que ha sido puesto en nosotros por el enemigo y que nos inclina hacia el pecado. De eso estamos hablando. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne, es decir, de la naturaleza pecaminosa, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tal cual lo que estamos hablando. Entonces, los que tienen, es decir, no pueden cambiar. ¿Qué más dice? No pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne, es decir, tienen esta naturaleza pecaminosa y la siguen teniendo, no pueden agradar a Dios. Ahora usted dirá, bueno, sí, esto de ahí venimos, ¿no? A eso hacíamos cuando estábamos en el mundo, pero yo no me estoy refiriendo a cuando usted estaba en el mundo, sino a la gente que incluso ya dentro de las iglesias, conociendo
de la palabra de Dios también siguen con esa naturaleza pecaminosa. Y lamentablemente dentro de la iglesia, conociendo palabra de Dios, siguen apartados de Dios, siguen cumpliendo lo que dice este verso. Que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y no agradan a Dios, no pueden agradar a Dios, por esta naturaleza pecaminosa. Y vamos a revisar nuevamente el versículo de Santiago. Preste atención a esta parte, Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, nuevamente aquí se está refiriendo a la carne, se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa, a ese deseo de pecar. Concupiscencia se refiere al deseo de pecar. ¿Y ese deseo de dónde viene? De la naturaleza pecaminosa puesta en el hombre. Repito, Santiago 1:14, sino que cada uno cuando es tentado, cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo de pecar, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, es decir, usted, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Es decir, así somos atraídos a pecar. Así el enemigo nos tienta en lo que queremos hacer, y usted y yo y los creyentes caen en tentaciones. Una y otra vez caen en hacer lo que saben que no deben hacer, porque son tentados en aquella área de debilidad, en aquella área de concupiscencia, dicen, ese deseo que usted tiene de pecar. Y no me estoy refiriendo solamente a hacer cosas placenteras, puede ser a reacciones emocionales, por ejemplo, que son negativas, pero usted lo quiere decir, quiere aclarar a esa persona, quiere llamarle la atención a esa persona, quiere decirle que está mal en la falta que ha cometido. Quiere decir, quiere hablar, quiere reaccionar de cierta manera. Eso también es parte de esa naturaleza pecaminosa, y uno es tentado para reaccionar de esa manera. Amén. Esta es la condición del hombre, hermanos. Esta es la condición del hombre. Y por lo tanto, por esto, por estar apartados de Dios, por esta naturaleza pecaminosa, no podemos agradar a Dios. Estamos condenados a pecar, y el pecado nos condena y nos aparta de Dios, nos impide salvarnos. El hombre no se puede salvar por esa naturaleza pecaminosa que ha sido puesta por Satanás en el hombre, en toda la humanidad. Seguimos en el libro de Romanos. ¿Qué dice al respecto de esto que acabo de decir el libro de Romanos? Acabamos de decir que la condición del hombre, por la naturaleza pecaminosa, es que no se puede salvar, porque no puede librarse del pecado. ¿Qué dice Romanos 8:3? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. A ver, ¿qué significa esto? En lenguaje un poco más claro, sería algo así. Porque lo que era imposible para el hombre, siguiendo el Antiguo Testamento, es decir, para el hombre es imposible vencer el pecado. Y eso viene de la ley de Moisés. La ley de Moisés era obediencia, pero ya el Señor vio que el hombre no podía obedecer. Repito, Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, debido a la naturaleza pecaminosa, la carne no podía cumplir la ley de Moisés, no podía. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Al ver esa condición del hombre, que no podía vencer el pecado por la naturaleza pecaminosa, por la carne que estaba en él, envió a su Hijo en cuerpo humano, como ser humano, también lo menciona como carne, como ser humano, a que Él pague por esos pecados, para que Él sea el que pague. Y dice aquí, ¿cómo hace? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, Él pagó por el pecado de la carne, pagó en la cruz, condenó. Ahí Él fue condenado, ahí Él pagó por todos los pecados de nuestra carne, para que nosotros podamos ser libres de esa condenación que pesaba sobre nosotros por ese pecado, por esa naturaleza pecaminosa. Es decir, ante la condición del hombre de no poder salvarse, el Señor envió a su Hijo para que Él sufra esa condena en su carne, de nuestra carne. Y para así, dice el versículo que viene a continuación, el verso 4,
Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es decir, el Señor pagó por las demandas de la ley que tenía que pagarse por el pecado con la muerte. Jesús vino a cumplir la ley y tuvo que sacrificar su vida. Se cumplió la ley, Jesús pagó lo que demandaba la ley, que había que morir por el pecado. Eso demandaba la ley. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Jesús vino y pagó con su muerte por el pecado nuestros. Entonces nos hizo libres. Él cumplió la ley que dice en el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esa justicia, ¿cuál es esa justicia? Que Él pagó el precio por nuestro pecado y nosotros ahora podemos ser libres. Nos justifica el Señor, nos hace justos a nosotros. Él pagó la fianza por nosotros. Nosotros podemos caminar en libertad. ¿Quiénes? Los que deciden dejar de pecar. Eso lo dice a continuación. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, ese sacrificio que hizo por nosotros Jesús en la cruz se cumple en aquellos que caminan no en la carne, sino en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces hay un cambio. Jesús pagó, es cierto, pagó por nosotros, gracias Jesús. Pero eso se hace efectivo en aquellos que ya no viven conforme a la carne, ya no viven conforme a la naturaleza pecaminosa, sino que ellos han decidido morir a esa naturaleza pecaminosa para vivir conforme a lo que nos enseña el Espíritu Santo, a lo que dice la palabra de Dios. Entonces el Señor hizo una obra aquí por nosotros, porque para nosotros era imposible salvarnos, pero por la obra de Jesús en la cruz, Él pagó el precio por nosotros, por nuestros pecados. Él nos justifica, nos hace justos, pero ¿a quiénes? A los que deciden andar, no en la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Y yo subrayo aquí el andar, que no andamos, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, no es una cosa de hoy día, es un camino donde uno tiene que andar, ya no satisfaciendo la carne, porque ya no. Jesús pagó en la cruz para que nosotros ya no vivamos de esa manera. Si nosotros nos arrepentimos de todo pecado, si nosotros decidimos dejar atrás todo eso, porque Jesús vino a salvarnos, entonces la obra de Jesús en la cruz se hace viva en nosotros. Y nosotros la recibimos y a partir de ahí decidimos andar en el Espíritu, no andar en la carne. Ya no haciendo las cosas del pasado. ¿Se da cuenta? Esto ocurre porque hay una decisión inicial de rechazar todo pecado y una decisión siguiente que es de andar conforme al Espíritu. Las dos. Entonces hoy día vamos a ver cómo, a pesar de que algunos creyentes toman decisiones como estas, porque realmente quieren apartarse de todo pecado, quieren de corazón realmente vivir la vida que Dios quiere que viva, queremos gozar de las bendiciones del Señor, queremos vivir, entrar en el reino de Dios, queremos dejar nuestra vida de dolor del pasado, a pesar de que toman decisiones con respecto a su pecado, lamentablemente caemos en trampas y volvemos a hacer las cosas de la carne, volvemos a seguir andando en la carne, porque caen en trampas. ¿Se acuerdan? Hoy día vamos a hablar de eso. Entonces mire cómo el plan de Dios es un plan de salvación, para que andemos en victoria, para que andemos en el Espíritu, no en la carne. Eso es la obra de Jesús en la cruz, una obra redentora, una obra salvadora. Gracias, Señor, por todo lo que hace por nosotros. Lo que era imposible para nosotros, Jesús lo hizo posible. Él lo hizo, Él es nuestro Salvador. Un creyente que a pesar de que Jesús ha hecho esto, sigue en pecado, está rechazando la obra de su Salvador, está rechazando a su Salvador. Un creyente que sabiendo la palabra de Dios, tiene años en la iglesia y sigue pecando o no se arrepiente de su pecado, le está decidiendo seguir en la naturaleza pecaminosa. Está rechazando la obra de su Salvador. Eso es terrible. Entonces, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Entrando más a lo que ya se dijo la semana pasada, la naturaleza pecaminosa, hablando en términos modernos, todos tienen un celular, ¿verdad? Y en los celulares usted se baja, se instala aplicativos, se instala software, ¿verdad? Se baja del Play Store, no sé, se baja un app, le llaman app aplicativo, y lo deja instalado en su celular.
Y ese aplicativo le conecta pues con, digamos que hay un aplicativo de un banco, de una institución financiera. Entonces usted se baja el aplicativo a su celular y ahora usted se conecta con el banco, pero está en su aparato celular. Tiene un aparato celular y ya usted tiene conexión con el banco. ¡Qué maravilla! Bueno, algo similar sucede con la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa o la carne es como un app que Satanás instala en los seres humanos. Entonces está instalado en nosotros. En el ser humano está el app de Satanás. Y mediante ese app, Satanás se mantiene conectado con los seres humanos. Con todos los seres humanos. Y allí él le habla, por medio de ese app, Satanás le habla, le dirige, le guía, pone pensamientos en el hombre y lo maneja, lo domina. Por eso es que la única forma de entrar en lo que el Señor quiere para nosotros, ¿cuál es? Desinstalar ese aplicativo, echarlo fuera, sacar ese app, esa naturaleza pecaminosa de nosotros. Es la única forma. Y a partir de ahí se comienza el camino, no que ahí esté todo, sino que allí comenzamos a cambiar el app. Ya el app no es el de Satanás, es Jesús. Se da cuenta, entra Jesús en nosotros y ahí todo comienza a cambiar. Eso es en términos modernos. Entonces, el enemigo ha instalado en el hombre algo que lo usa para dominarnos, y es esta carne, por medio de la cual influye en nuestra voluntad. A la carne le agrada pecar. ¿Sabe qué le agrada a la carne? Las cosas del mundo. El mundo, todo lo que el mundo ofrece. ¿Qué ofrece el mundo? Pues diversión, sexo, dinero, placeres, en fin, cantidad de cosas. Eso ofrece el mundo y la carne le gusta lo que ofrece el mundo. Es decir, el enemigo ha puesto en nosotros el deseo por las cosas de afuera. Y él es el que provee allá afuera. O sea, el enemigo provee en el mundo lo que la carne quiere. Así, de esta forma, es que el hombre es tentado por la cantidad de atracciones que hay en el mundo, los placeres del mundo. Así, de esa forma, el enemigo influye en las decisiones del ser humano para que vaya y busque allá afuera satisfacer sus necesidades. Es decir, el hombre que tiene la naturaleza pecaminosa va al mundo y allí busca satisfacer sus necesidades. Todo tipo de necesidades. El mundo ofrece satisfacer todas las necesidades. Las necesidades de salud, necesidades de provisión económica, necesidades de descanso, placer, todo eso. Pero si se da cuenta usted, Jesús ofrece lo mismo. Jesús dice, venid a mí todo el que tenga sed. Jesús quiere ser su proveedor. Dios, su proveedor. Jesús, su sanador. Jesús quiere ser su descanso. Quiere ser su fuente de paz. Pero todo eso también lo ofrece el mundo. Eso también lo ofrece el enemigo. Pero mientras esté la naturaleza pecaminosa en el hombre va a ir hacia afuera para buscar satisfacer sus necesidades. No va a ir a Jesús. Amén. Así tiene el enemigo dominado, manejado al ser humano. Y ahora vamos a ver el día de hoy que esto comienza, ¿por dónde? Por el pecado. Porque nosotros, lamentablemente, cuando pecamos, le damos entrada al enemigo en nuestra vida. Y ahora lo que vamos a hablar hoy día es que al abrirle, al permitir el pecado en nuestra vida, a no arrepentirnos de ciertos pecados, a practicar ciertos pecados, estamos abriéndole la puerta a espíritus inmundos que se meten en la persona. Los espíritus inmundos se meten en las personas e influyen desde adentro. Influyen desde afuera también, pero influyen más cuando se meten. Eso es lo que quieren ellos, quieren dominar a las personas. Se meten en las personas, producto del pecado. Y me estoy refiriendo nuevamente a las iglesias, es decir, a los creyentes. No me estoy refiriendo a las personas de la calle que sin duda nosotros hemos estado ahí. Nosotros hemos sido pecadores, grandes pecadores, y estábamos totalmente influenciados por esto. Totalmente. Pero incluso en las iglesias, Satanás se sigue manifestando, sigue teniendo control sobre las personas. ¿Cómo? Porque la naturaleza pecaminosa está en ellos y ellos siguen pecando por lo tanto. Entonces el enemigo sigue teniendo control sobre los creyentes que están dentro de las iglesias. Amén. ¿Qué dice Romanos? Estamos en Romanos 8. En el versículo 9 y 10 dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Está hablando a aquellos que decidieron renunciar a todo pecado.
arrepentirse de todo pecado, y por lo tanto el Señor echó fuera esa naturaleza pecaminosa, porque el Señor responde a nuestra voluntad, a nuestro libre albedrío, y echa fuera toda esa naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué dice aquí? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí pone una condición, ¿no? Bueno, esto sucede si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Es decir, aquí está marcando bien claramente dos posiciones. O uno tiene a la carne o tiene al Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. Esa persona sigue con la naturaleza pecaminosa, entonces. En el verso 10 insiste, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué significa esto? El verso 10, Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, si un creyente decidió renunciar a todo pecado, sea que conozca de pecado o que los futuros pecados que no conoce, pero decidió renunciar a todo pecado para agradar al Señor, ese creyente ciertamente ha tomado la mejor decisión de su vida, porque el Espíritu Santo viene a él, el Espíritu de Cristo viene a morar en él. El Espíritu Santo echó fuera la naturaleza pecaminosa, la echó fuera, solamente él lo puede hacer, y el Espíritu Santo viene y mora en usted, en aquella persona que rechaza todo pecado, todo, sin excepción, ¿Y qué dice? Pero si Cristo está en vosotros, en este creyente que ha tomado esa decisión, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, la carne, la naturaleza pecaminosa murió, ya no está. El Señor la echó fuera. A causa del pecado, dice. O sea, el generador de pecado, la fábrica de pecado que tenía usted dentro de sí, fue echada afuera. Ahora, ¿qué pasa con usted? El Espíritu vive a causa de la justicia. Ahí dice más, el Espíritu vive a causa de la justicia. Bueno, de la justicia de Jesús. El que pagó fue Jesús. Jesús nos justifica, nosotros nos limpia de todo pecado. Ahora tenemos vida, estamos limpios, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Podemos caminar, andar en el Espíritu, andar en justicia, limpios. Porque fue echada la fábrica de pecados de nosotros. Me voy a adelantar al versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Después de esto que ocurre en el creyente que decide renunciar a todo pecado, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Y ese Espíritu nos da vida. Nos da vida, la vida que el Señor tiene para nosotros. Nosotros estábamos muertos, hemos dicho, estábamos muertos sin poder salvarnos por nuestro pecado, lo hemos dicho al comienzo. El ser humano no tenía forma de salvarse, estaba condenado a muerte, muerte eterna, separada de Dios. Pero por toda esta obra que hizo Jesús en la cruz, ¿qué resulta? Que Cristo viene a morar en nosotros, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y ahora Él vivifica. Nos vivifica a nosotros y a este cuerpo, a lo que era carne, ahora es un cuerpo vivo, vivo para servir al Señor, ya no para seguir en las obras de la carne. Antes hacíamos esas obras de la carne, pero ya no. ¿Cuándo? Cuando viene el Espíritu Santo a la persona, a esa persona que decidió rotunda, categóricamente, genuinamente, en verdad, renunciar a todo pecado. Ahí estamos entonces. Y ahí sigue. Yo le pediría que lo lea esto, tal vez en una versión un poco más fácil de entender, pero que lo lea todo el capítulo de Romanos 8, que es el paso de estar en la carne a estar en el Espíritu, de salir de la naturaleza pecaminosa a entrar en la vida en el Espíritu. Amén. Entonces, cuando alguien ha renunciado a todo pecado, la naturaleza de pecado muere, el Señor la saca. Usted está renunciando, le está decidiendo apartarse de toda la obra inmunda que vivía en usted, que moraba en usted. Y Jesús viene y habita en usted. El Espíritu Santo viene y habita en usted, y Él es el que le da vida. Le da la vida, que es Jesús. Jesús dice, yo soy la vida. Entonces Él viene y comienza a morar en usted, y a partir de ahí usted comienza un proceso de transformación, porque la vida, que es Jesús, viene a morar en usted. Amén. Esto es algo inmenso, grandioso,
Y ocurre, evidentemente esto es un proceso, no ocurre de la noche a la mañana, el creyente no se da cuenta, pero ya ahí comienzan a haber cambios poco a poco se va bien. Esto es un caminar, un andar. Entonces, ¿y cómo fue esto? ¿Cómo fue esto que hemos explicado en Romanos 8? Esto no se hizo con esfuerzo. Es decir, no por su esfuerzo es que usted deja de pecar. No por su esfuerzo usted logra cambiar. No es por los cambios de hábitos que usted haga. Porque muchas veces nosotros decimos, sí, no, sí, pero el pastor tiene razón, mañana comienzo a cambiar esto. No, ya, como cuando nosotros vamos al gimnasio, ¿no? Sí, no, a partir de mañana comienzo el gimnasio. Es decir, estos músculos que tengo, no voy a trabajarlos, voy a endurecerlos porque no, necesito ejercicio. Y comienza a hacer usted ejercicio y al cabo de unos meses efectivamente se fortalece. Bueno, esto no es así. Esto no es así. Esto no es algo que usted lo puede hacer con esfuerzo. Si se da cuenta de lo que hemos leído en Romanos 8, no es con esfuerzo nuestro, no es con obras nuestras, es con decisiones nuestras. El que hizo la obra fue el Espíritu Santo. El que sacó la fuente de pecado de usted fue el Espíritu Santo cuando usted tomó decisiones, cuando usted se arrepintió. Esto no es cosa que usted diga, sí, mañana voy a comenzar a dejar este pecado y voy a comenzar a trabajar. Sí, el pastor tiene razón, voy a trabajar en este pecado. No funciona así, hermano, hermana. Porque si usted trabaja un pecado y otro, la naturaleza pecaminosa sigue ahí. El generador de pecado, la fábrica de pecado sigue ahí. No funciona así. Esa naturaleza tiene que ser arrancada. Le repito, ese app debe ser desinstalado. Si no, sigue ahí usted conectado con el enemigo. Yo quisiera que comprenda que el orden es importante acá. Cantidad de creyentes buscan renunciar a un pecado y a otro pecado, pero sigue la naturaleza pecaminosa ahí y se la pueden pasar años así, décadas y toda una vida y siguen pecando. Porque la fábrica de pecado sigue en usted. Esto no es como el ejercicio físico que usted con esfuerzo lo logra. No es como cuando usted aprende un idioma. Usted se esfuerza, estudia, practica y logra aprender un idioma. No es así. Esto se parece más a lo siguiente. Es como cuando una persona de piel negra se comienza a echar cremas blancas, porque dice que quiero ser blanco. Se comienza a echar crema, todos los días se echa las cremas blancas. Esa persona no va a cambiar su color de piel porque se eche cremas blancas, porque sigue teniendo la piel de color negra. Y lo mismo al revés. La persona de piel blanca, que dice, no, yo quiero tener piel negra, me gusta la piel negra, entonces me voy a broncear, me voy a quemar, me voy a poner al sol, que me ponga negro. Tampoco lo va a lograr porque su naturaleza va a hacer que la piel blanca siga aclarándose y vuelve a su naturaleza. La naturaleza va a predominar, va a salir, no la puede cambiar. Usted no puede cambiar el color de su piel. ¿Se acuerdan? Está en su naturaleza. Así es esto. Primero tendríamos que enfocarnos en que el Señor saque esa naturaleza pecaminosa de nosotros. Y eso no se logra con oración, fíjese. Usted no va a orar y decir, Señor, quítame la naturaleza pecaminosa, vengo aquí para que me la quites. No. ¿Cómo se logra? Cuando usted rechaza todo pecado en su vida, cuando usted se arrepiente no de casi todos, no de la mayoría, de todo pecado, ya sea que lo conozca o que no lo conozca, de todo pecado. Y hoy día vamos a señalar algunos pecados escondidos, para que usted vea qué tan tramposo y engañoso es esto. Entonces, así es como se logra. Usted no le tiene que decir al Señor, quítame la naturaleza pecaminosa, ven, dame de tu Espíritu Santo. No, eso lo quiere hacer Él, eso lo hace Él. Para eso fue enviado el Espíritu Santo aquí. Usted solamente tiene que hacer su parte. ¿Cuál es? Arrepentirse de todo pecado genuinamente, de corazón, verdaderamente, para siempre. El que una persona pueda vencer al pecado no es con sus esfuerzos, con sus grandes intentos, no. Es que primero se quite la naturaleza pecaminosa. Y a partir de ahí, ya estando fuera de la naturaleza pecaminosa, ahí sí usted tiene que estar vigilante, va a tener que orar, va a tener que poner de su parte para resistir al diablo que va a venir con todo contra usted, para robarle esa posición y hacer que usted vuelva a caer en pecado. Ahí sí se va a requerir de usted toda esa lucha para mantenerse en la nueva posición de victoria en la que está, libre, porque usted ha sido hecho libre. Amén. Cuando la naturaleza pecaminosa es quitada del hombre, la carne es quitada del hombre, ahí recién comienza su
su victoria de usted. El hombre no puede cambiarla por más que se esfuerce. Y cuando la naturaleza pecaminosa es quitada, el Espíritu Santo viene a usted y habita en usted. Eso es lo que hemos leído en Romanos 8, de 10 al 11. Ahora, quiero mencionarles varios grupos de personas, para que usted se ubique en dónde está usted. Mire, hay algunos, un primer grupo son los desinteresados. Son las personas que escuchan de la palabra de Dios, tal vez son invitadas a la iglesia, vienen, escuchan la palabra de Dios, pero no les interesa. La escuchan casi como que le entra por un oído y le sale por el otro, y se van y no vuelven. O si van varias veces a la iglesia, tampoco, no, tienen otras prioridades. Están ahí consultando su celular, están presentes en una iglesia, pero están viendo otras cosas, quieren salir lo más pronto posible, no les interesa. Esos son los desinteresados. También hay otro grupo, que son los que se acercan a la iglesia y escuchan la palabra y son tocados en su corazón y piden perdón al Señor. Dicen, uy, sí, este mensaje me ha tocado, Señor, perdóname porque efectivamente he pecado en esto, en el otro. Pero se arrepienten parcialmente, subrayo, parcialmente, es decir, de algunas áreas de pecado. Pero en algunas otras áreas no deciden cambiar. En estos creyentes han creído, sí, y se arrepintieron en parte, es decir, reconocieron que estaban mal en unas áreas de pecado, le pidieron perdón al Señor, se arrepintieron, pero parcialmente. En algunas áreas no quieren soltar algunas áreas, no quieren cambiar, quieren seguir viviendo en buena cuenta como antes, tal vez disfrutando del placer de algunas cosas, de la carne, o tal vez siguiendo con su punto de vista, su forma de pensar, su razonamiento. Es decir, estos creyentes, lamentablemente, la naturaleza pecaminosa sigue en ellos. ¿Por qué? Porque fue un arrepentimiento parcial. Hay un tercer grupo, los que quieren arrepentirse y someterse, pero no se deciden. Y subrayo acá la palabra querer. Ellos quieren arrepentirse, pero no deciden. Entonces esto es muy importante porque la inmensa mayoría de creyentes quieren las cosas del Señor, quieren obedecer al Señor, pero no se deciden. Hermano, hermana, yo le aseguro que el infierno está lleno de gente que quiso, que tenía la buena intención, pero no se decidieron. Acá, para el creyente, la clave es decidir. El que decide y se arrepiente, ese es el que recibe gracia, no el que quiere. Porque el que quiere, pero no decide, no lo lleva a una decisión. Sí, realmente quiero cambiar, quiero dejar de mentir, pero sigue mintiendo. El que decide lo hace ya, hoy mismo. El que quiere no le pone fecha. El Señor obra con los que deciden. A esos les da el Señor gracia y para esos el Señor les quita la naturaleza pecaminosa a los que deciden arrepentirse. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un buen deseo, es una decisión. Entonces este grupo, que sería el tercer grupo, quieren arrepentirse, pero no deciden arrepentirse. Entonces, ¿qué pasa? Siguen cayendo en trampas. Claro, como no se han decidido, otra vez viene una tentación y vuelven a caer en lo mismo. Y dicen, no, si yo quiero, algún día, ¿no? Algo así como algún día lo haré. No funciona. Siguen cayendo en trampas y la naturaleza pecaminosa permanece. Entonces, en estos tres primeros grupos, la naturaleza pecaminosa permanece. ¿Y qué significa? Que lamentablemente esta persona sigue apartada de Dios. A pesar de que están viniendo a la iglesia, siguen apartadas de Dios. A pesar de que conocen mensajes, seguro que se han inscrito en un montón de cursos, siguen apartados de Dios por el pecado que está en ellos. Y hay un cuarto grupo, que podríamos dividirlo en dos. Estos sí son los que deciden. Y los que se arrepienten y dicen de verdad, yo decido someterme a la palabra de Dios, decido sí apartarme de todo pecado. Amén. Y estas personas son probadas por el Señor, porque han tomado la decisión correcta, han decidido, sí, pero van a ser probadas, para ver si se vuelven atrás o permanecen fieles a su decisión. Es decir, todo el que decide por el Señor va a ser probado. Amén, y de eso vamos a hablar hoy día, porque este es el mejor grupo, y en este grupo deberíamos estar todos, aquellos que deciden cortar con todo pecado, no importa lo difícil que sea, no importa qué tanto nos duela. Si usted ha decidido, es la mejor decisión.
Y vamos a enfocarnos en este grupo ahora. Los que deciden y se arrepienten de verdad van a ser probados. ¿Y qué hace el enemigo? El Señor lo prueba, pero el enemigo le tienta. El enemigo hace tres cosas. Le va a tentar, le va a atacar y le va a procurar engañar. Le va a presentar trampas para engañar. Este grupo, que es el mejor grupo de los escogidos, van a ser tentados, van a ser atacados y el enemigo le va a presentar trampas para engañarlo. ¿Ven? Y antes de entrar en esto, le quiero decir cómo opera el mundo alrededor de este creyente que ha tomado esta decisión. Es decir, este creyente que ha tomado esa decisión tiene amigos, tiene familiares y tiene un pasado también. Y yo le quiero decir cómo obra el enemigo en todas las personas y en las personas que le rodean a este creyente. ¿Sabe qué hace el enemigo? Cuando una persona le abre puertas por el pecado, el enemigo pone espíritus en las personas. Cuando una persona peca, un espíritu se mete allí y hace daños. Por ejemplo, en los jóvenes solteros que están en pecado, el enemigo influye en ellos para hacerlos caer en vicios. O sea, intenta hacerlos caer en vicios, los tienta para que caigan en diferentes vicios. Puede ser alcoholismo, videojuegos, drogas, cualquier tipo de vicio. Vicios tecnológicos también, ¿verdad? Ludopatía, en fin, fornicación, adicciones. Los atrae con ofertas del mundo, con placeres por la vanidad, la vanagloria, en fin. A los jóvenes realmente están fuertemente tentados por la oferta que hay allá afuera. Pero también en los hombres casados. Los hombres casados, el enemigo los tienta. ¿Los tienta para qué? Para que se enfoquen en el trabajo. Se enfoquen en el trabajo y trabajan. ¿Para qué? Para buscar más riqueza. Para que puedan tener más y puedan comprar más y puedan, ¿verdad?, cada vez lograr mayor éxito. Eso es lo que hace afuera en el mundo. Ahí los empuja para que tengan cada vez más, para que se compren mejores cosas. Y ahí viene también las apariencias, ¿no? Me compro un carro mejor y cada vez mejor porque el vecino se compró un carro de lujo. Ah, no, yo no me puedo quedar atrás, yo también me tengo que comprar un carro de lujo. La tentación de buscar más riqueza para tener más. Y allí, en ese camino, el enemigo los tienta. Estamos hablando que el enemigo tienta, ataca y engaña. El enemigo los tienta para que pongan sus ojos en otras mujeres. Estamos hablando de los varones casados. Y comienzan a mirar a otras mujeres y comienzan a mirar a su esposa como que ya tiene muchos años, ya pues no está tan bien como antes. Les presenta tentaciones alrededor. Y comienzan a mirar a otras mujeres y descuidan a sus esposas y les son infieles. En muchos casos, repito, esta es obra de las tinieblas operando en estas personas, en los jóvenes, ahora en los hombres casados, y estos hombres casados incluso llegan a abandonar a sus esposas. A veces no las abandonan, simplemente mantienen relaciones con otras mujeres aparte, y no las abandonan, en otros casos sí las abandonan. Ahora vamos a ver cómo el enemigo ataca a las esposas. Son ejemplos, porque el enemigo ataca de muchísimas maneras, pero estoy dando ejemplos típicos. Hace que las personas se sientan heridas por estas situaciones. Heridas ya sea por este esposo que le está siendo infiel o heridas por sus padres, por el pasado, por situaciones que le pasaron de niñas. Hace que se sientan heridas porque han sido rechazadas, han sido abandonadas, han sido traicionadas y hace que se hundan en el dolor. Ese dolor permanece y hace que lo arrastren en su vida hacia adelante, hacia su vida de adultas, vida de mayor, de casada, con sus hijos. Hace que se hundan en el dolor y no puedan perdonar. Les cuesta mucho perdonar porque cada vez que ven un incidente nuevo les recuerda el incidente del pasado. ¿Por qué? Porque con todas estas reacciones, con todas estas heridas, se han ido metiendo espíritus. Una persona que aceptó un rechazo, se sintió rechazada, se metió un espíritu de rechazo a esa persona. Una persona que se sintió abandonada, se metió un espíritu de abandono a esa persona. Que se sintió traicionada, un espíritu más, como muchos espíritus, que le causan dolor y esa persona no puede perdonar. ¿Y qué más le pone el espíritus inmundos, el enemigo a esa persona? Que se meta con otro hombre. Este me falló, me voy a tener una nueva relación, y buscan y dicen, con este sí va a ser. Y tienen nuevas relaciones para sacarse el clavo, porque miren lo que me hizo el otro, y con esta nueva relación, es decir, buscan que esa persona nueva llene vacíos, producto del pasado
espíritus inmundos que han estado obrando en ella, producto de experiencias del pasado, y que creen que una persona nueva va a llenar esos vacíos. Y así continúa la historia. Y si esta mujer quedó embarazada y el marido se fue con otra mujer, o quedó embarazada de relaciones de fornicación, esta persona, incluso el enemigo, le va a poner que aborte a ese bebé. Estamos hablando de cosas horribles, de situaciones de dolor, situaciones de muchas heridas, y todo esto obra de las tinieblas. Todo esto de cómo opera el enemigo en las personas. Son espíritus inmundos que se meten porque esas personas caen en pecados y se meten. En esas personas que tienen dolor, que caen en depresión, se mete un espíritu de depresión, y ese espíritu de depresión llama a un espíritu de suicidio. Se le complica el panorama totalmente a las personas. ¿Por qué? Por obras inmundas, producto del pecado. Producto de abrirle puerta a pecados. Conductas de pecado, reacciones de pecado. Entonces estamos viendo cómo el enemigo influye en las personas. Cómo producto del pecado y de la naturaleza pecaminosa hay desgracia en hombres y mujeres, que hoy día lo vivimos, hoy día lo vemos eso, en los hogares, en la noticia lo vemos todos los días, de la desgracia, el pecado. Usted es el que permitió el pecado en su vida, usted, teniendo un Salvador, decidió seguir pecando. En nosotros está la respuesta, en nosotros está la forma de salir de ahí. Pero si el pecado permanece, el enemigo hace toda esta desgracia en la familia. Entonces, así encontramos desgracias en los jóvenes, en el matrimonio, desgracia en el trabajo lo mismo. También vemos cómo el enemigo hace caer a las personas en delitos, las tentaciones los tienta para que roben, para que hagan actos delincuenciales, ataca la salud, enfermedades congénitas, hay maldiciones generacionales de todo tipo, pobreza, amor por el dinero, orgullo, abuso generacional. A la abuelita la violaron, a la mamá la violaron, a la hija la violaron. Son espíritus generacionales que causan desgracia. Así igual que la bisabuela tenía diabetes, la abuela diabetes, la hija diabetes, eso es una enfermedad generacional. Pero también hay otros espíritus generacionales, adicciones generacionales, abuso generacional, amor por el dinero generacional también, orgullo generacional. Son espíritus generacionales, se metieron en esa familia y se pasan de generación en generación, todo por obra de las tinieblas, todo por el pecado que usted permite. Y eso ya no son solo pecados, ¿verdad? Eso comenzó con pecados, pero ahora ya son espíritus inmundos, producto de que usted le abrió puertas. Es decir, por la práctica de pecado abre puertas a espíritus inmundos que se meten en la persona. Ya no son solo pecados, esto estamos hablando del resultado del pecado, las consecuencias del pecado, las consecuencias de haber permitido pecado en su vida. Y cómo estos espíritus inmundos gobiernan en las personas. De esto podríamos hablar largo, cómo gobiernan en las personas. Porque una de las cosas que ataca el enemigo, y esto no es para ahora, para otro mensaje será, atacan la identidad de las personas. El enemigo gobierna a las personas, gobernando su identidad. Y así, y más. Es decir, lamentablemente así es como el hombre termina dándole la gloria al diablo. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada, en la semana pasada? En el mensaje, en el libro de Lucas 4, cuando Satanás le dijo a Jesús, en el encuentro que Satanás tuvo con Jesús en el desierto, le dijo: yo te doy a estas, que son míos. Se refiere a las personas, son de él, estos son míos, dice. Quiere decir, le sirven a él. ¿Cómo así? Como hemos visto. Como el enemigo hace que las personas hagan lo que él quiere, él maneja a su antojo y destruye vidas a su antojo. Estas personas lamentablemente están sirviendo a los intereses del enemigo porque hacen la voluntad de él. Por el pecado. ¿Qué va a hacer usted con su pecado? Este mensaje es para llevarlo a usted a que se ubique en cuánto daño le hace el pecado a usted, cuánto daño le hace a su vida y a la vida de su descendencia, cuánto daño hace el pecado, hace que estas obras inmundas operen y dominen a la persona, cuánto daño hace el pecado. Ese pecado que muchas veces usted ha permitido, ese pecado que muchas veces usted le agrada hacer, usted quiere hacer, ese pecado que usted menosprecia, que usted le resta importancia, pues abre la puerta a estas desgracias. Jesús dijo: el que me es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Es decir, el Señor se fija en las cosas pequeñas. Si usted es fiel en lo poco, el Señor lo va a levantar.
Pero si usted le es infiel en lo poco, el enemigo se mete y hace estas obras inmundas, en cuestiones pequeñas. Es en lo poco donde nosotros estamos cometiendo errores, y por eso es que lamentablemente caemos en trampas, en engaños, y cedemos ante las tentaciones de la carne, hacemos cosas incorrectas pensando que nada va a pasar. Pues sí pasa, y mucho. Las consecuencias del pecado son muy severas, muy grandes, y el enemigo va avanzando en el daño que le hace a la persona, y la persona ni cuenta se da, porque vamos a hablar un poquito de eso también, acerca del engaño, que todo esto tiene una cubierta de engaño y hace que la persona no se dé cuenta de todo esto, no se da cuenta, cree que está bien. Si usted allá afuera le pregunta a las personas que el enemigo les está causando daño, ellos se ríen. ¿Qué enemigo? Si acá no hay ningún enemigo, yo vivo a mi vida y hago lo que yo quiero, yo. No, y ellos están totalmente dominados por el enemigo, así como nosotros lo estuvimos. Porque así es el engaño, hace que una persona no se dé cuenta. Así opera el engaño de las tinieblas en la persona. Esto, todo lo que hemos visto, es el entorno de cómo está operando las tinieblas en el mundo, pero también en el entorno de usted, en su familia de usted. Cuando un creyente en una familia se levanta un creyente, alrededor de la familia, el enemigo va a obrar para hacerlo retroceder a usted, para hacerlo retroceder a ese creyente. Es decir, va a haber oposición en su misma familia, en su entorno de amistades, en su entorno de trabajo. Todo va a comenzar a operar en contra de usted. Las tinieblas se le levantan a un creyente que quiere avanzar para hacerlo retroceder. Entonces, en ese entorno, hemos visto cómo ese resultado del pecado, cómo obra las tinieblas y cómo busca hacer daño a todos, a jóvenes, a esposos, solamente hemos citado algunos ejemplos, pero es a todos, a los padres, en los hermanos, en los tíos, en los familiares, también comienza a operar el enemigo para hacer daño, o mejor dicho, viene operando el enemigo y se va a enfocar más para hacerlo retroceder a usted que quiere avanzar en la luz. En este entorno, gobernado por el enemigo, están los creyentes del último grupo que vimos hace un rato, esos creyentes que decidieron arrepentirse de todo pecado. En este entorno, están rodeados de cantidad de influencias negativas, de espíritus inmundos en contra de él. En ese entorno está ese creyente del último grupo que ha decidido arrepentirse de todo pecado. Y el enemigo va a ver cómo hace para tentarlo, para atacarlo y para engañarlo, para hacerlo retroceder. Entonces hemos dicho que los que están en este grupo, en el último grupo que eran, creo que eran 4, en el último grupo, son los que deciden hacer la voluntad del Señor, apartarse de todo pecado, pero tienen que saber que van a ser tentados, atacados, y el enemigo va a buscar engañarlos para sacarlos de esa posición, va a buscar que miren atrás. Y esto lo dice Mateo 10:36. En Mateo 10:36 se le señala un aspecto. ¿Qué dice en Mateo 10:36? Dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Es decir, sí, sus familiares van a ser los primeros que van a levantarse en contra de usted, para que usted no avance, para que usted se regrese, vuelva a donde usted estaba, que la naturaleza pecaminosa vuelva a usted. Usted que ha decidido renunciar a todo pecado, pues el enemigo se levanta en sus familiares y comienzan sus familiares a influir en usted para que usted caiga, para que usted peque, para que usted vuelva a abrirle puertas a la naturaleza pecaminosa, a espíritus inmundos. En su casa, dice Mateo 10:36, los enemigos del hombre serán los de su casa, dice el Señor. Es palabra de Jesús. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo va a tentar? Yo simplemente quiero citarle algunos cuantos ejemplos de tantos que hay, solamente le voy a citar algunos ejemplos de cómo muchos creyentes que toman decisiones de arrepentirse de todo pecado, cómo el enemigo los hace retroceder, cómo el enemigo les tiende trampas, les tienta, los ataca. Por ejemplo, un creyente, este creyente que ha decidido, usted que ha decidido arrepentirse de todo pecado, usted que ha decidido someterse a la voluntad de Dios, recibe una ofensa. El primer caso, el creyente que recibe una ofensa. Bueno, voy a citar los casos. El segundo caso es el que es tratado con injusticia. El tercer caso, el creyente que no quiere dejar algún placer. Un placer no lo quiere dejar. El cuarto caso, el siervo que ora, pero está en pecado. O sea, que alguien que está sirviendo,
al Señor en su iglesia, pero que está en pecado. El quinto caso es el que es engañado por el orgullo. Vamos a ver si hay tiempo para estos casos. El primero, el que recibe una ofensa. El que recibe una ofensa, ¿cómo reacciona usualmente el que recibe una ofensa? Cuando nosotros estábamos en el mundo, antes de conocer al Señor, ¿cómo reaccionábamos? Pues nos enojábamos. Si es que alguien nos ofendía, pues, qué sé yo, nos levantaba la voz o decía, nos insultaba por haber razones, ¿verdad? Puede que tenga razón, puede que no tenga razón, pero nos ofendía, nos enojábamos, respondíamos, le levantábamos la voz, queríamos aclarar, ¿qué te pasa? No, eres tú, yo no, tú. Queríamos devolver la ofensa. Y ese malestar se quedaba con nosotros, nos afectaba. Y por supuesto que no pedíamos perdón a Dios. Ahora, digamos, ¿cómo es en un creyente? En un creyente que hace esto, que reacciona mal, no le va a querer pedir perdón al Señor. Un creyente que no conoce, digamos, mucho, puede que cometa el error de no pedir perdón al Señor. ¿Por qué? Porque va a señalar a la otra parte diciendo, pero el culpable es él fue el que me ofendió, yo no. Entonces señala la falta del otro y cree que él está bien. ¿Y qué hace? Culpar a la otra parte. Entonces, aquí hay un tema. ¿Cómo entonces se debe manejar una ofensa? Una ofensa no se debe manejar de esa manera. Si usted ha tomado la decisión de seguir al Señor, usted ha tomado la decisión de arrepentirse de todo pecado, usted no se puede ofender para comenzar. Usted tiene que rechazar ofenderse. Pero ¿cómo me va a decir, pastor, cómo es eso? Así es, hermano. Usted tiene que rechazar ofenderse. Va a recibir ofensas. Le van a ofender, pero usted tiene que decidir no ofenderse. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra dice que ahora usted, si alguien le ofende, usted tiene que callar. Usted tiene que callar. Usted tiene que hacer, no aclarar. Puede explicar, sí. La situación puede explicar, pero sin defenderse, sin llegar a defenderse. Explica la situación, explica su posición, por qué está mal lo que está haciendo la otra parte. Pero usted lo que tiene que hacer principalmente es perdonar a la otra parte. No insistir en aclarar, no aclare, no busque ganar la discusión. Debe pasar por alto la ofensa. Incluso es mejor dejar que ellos piensen mal de usted, que ustedes están insistiendo en aclarar la situación para ganar, para salir limpio. No. Es mejor pasar por injusticia a buscar ganar. Porque nosotros lo que tenemos que tener cuidado es que si usted se ha arrepentido de todo pecado, no le vuelva a abrir la puerta a algún pecado. No, si usted ya se arrepintió, nosotros tenemos que aprender como Jesús. A Jesús cuando le insultaron, le trataron mal, le ofendieron, él cerró la boca. Simplemente. Y él después, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros tenemos que aprender de Jesús. Nosotros tenemos que aprender de Él. Él es nuestro modelo. Jesús en San Mateo 5, por ahí el verso 43, 45, dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Que si usted recibe un golpe en una mejilla, usted dé la otra. Que si a usted lo tratan con injusticia y le quieren hacer que lleve una carga una milla, usted tiene que ofrecerse a llevar la segunda milla. Es decir, si lo tratan con injusticia, usted no demande justicia, no exija justicia, no. Perdón, estamos hablando de ofenderse. Si a usted le ofenden, el otro es el segundo punto, si a usted le ofenden, no busque usted, no se ofenda. El tema está en ofenderse, no, tiene que pasar por alto la ofensa. Entonces, ¿cómo debe comportarse un creyente que ha decidido dejar todo pecado? Es cuando es ofendido. Usted no debe ofenderse, debe pasar por alto la ofensa. Debe callar, debe orar por esa persona, pasar por alto la ofensa y si se ofendió un poco, perdonar de cariño a la otra persona y pedirle perdón a Dios por haberse ofendido. Totalmente distinto. Totalmente distinto. ¿Y sabe por qué le menciono estos ejemplos? Voy a seguir describiendo los otros. Hemos dicho el que recibe una ofensa, el que es tratado con injusticia. ¿Qué características tienen estos? El que ora pero está en pecado y el que está engañado por el orgullo y el que no quiere dejar algún placer. ¿Sabe por qué le menciono esto que son ejemplos típicos? Porque en todos ellos hay un engaño. En todos ellos,
como que hay una justificación para uno creer que está bien uno. Uno cree que está bien, pero a mí me han ofendido. El que está mal es él. A mí me han tratado con injusticia. El que está mal es él. No es necesario que yo deje este placer, esto que me gusta, no es necesario porque no tiene nada de malo. O sea, tienen una justificación para seguir en esa situación, en ese pecado. El orgullo también, que vamos a ver, el orgullo se disfraza y le dice a usted que usted está bien. Ese es el orgullo. El orgullo le engaña a usted y hace que usted crea que usted está bien y que el resto es el que está mal. Entonces, todos estos ejemplos, hay detrás algo en común, es el engaño, que le hace creer a usted que usted es el que está bien y que el que está mal es el otro. ¿Qué hay detrás de una ofensa entonces? Que nosotros nos ofendemos y culpamos a la otra persona. Él es el que me ha ofendido. Él es el que está mal. Nosotros no debemos ofendernos, porque el que se ofende y comienza a señalar a la otra parte, lamentablemente está cayendo en otro pecado más, de varios que están cayendo aquí, que uno es el enojarse, ¿verdad? Que reaccionar mal, querer aclarar, y otro es culpar al otro. Porque la palabra dice que no miremos la paja en el ojo ajeno, sino que miremos la viga que hay en el nuestro. Es decir, no podemos estar nosotros culpando a nadie. Eso es un pecado. Nosotros no debemos culpar a nadie. Nosotros no debemos mirar la paja en el ojo ajeno. El creyente que ha decidido dejar todo pecado debe de decidir no ofenderse. Le ofende, pero va a tener que luchar contra todo para no ofenderse. Y si se ofende, tiene que pedir perdón al Señor. Tiene que pedir perdón y seguir en la lucha. Entonces hay todo un tema con el ofenderse. Hay un libro que habla de esto. La trampa de Satanás se llama el libro, que habla cómo una persona que se ofende cae en pecados, y muchos pecados. Es una opresión de demonio esta, que hace que la persona se siga ofendiendo. Por eso le estoy hablando de algunos ejemplos típicos de cómo el enemigo intenta hacer retroceder a un creyente que ha tomado una decisión correcta de arrepentirse de todo pecado, mediante prácticas como esta. Vamos a la segunda, que es el que es tratado con injusticia. El que es tratado con injusticia, venga de donde venga la injusticia. Puede ser un jefe que le trata a usted con injusticia. Puede ser un esposo malagradecido, indiferente, al que usted atiende, y él lo único que hace es mirar los errores. Que si usted le prepara su cena y de la mejor manera, y él lo único que hace es verle defectos, que mal está esto, que está frío, no tiene sabor a nada, malagradecido, injusto, que usted hace un montón de cosas en su casa y él solamente señala las faltas, nada más, de todo lo malo que está. No atiende el esposo que no atiende las necesidades de los hijos. Es injusto, todo se lo deja a la esposa. Entonces, y así podríamos hablar de muchas injusticias. Pueden ser injusticias afuera, también en la calle. Gente que le culpa a usted de algo que usted no tiene ninguna responsabilidad, pero lo señalan a usted, lo inculpan, hablan mal de usted y usted no tenía nada que ver en eso, pero usted se entera que están hablando mal de usted, lo están tratando con injusticia. ¿Cómo debe responder usted? Ya no debe responder como antes, ya. Devolver mal por mal, enojarse, quejarse, buscar aclarar, no, ya no. Nada de esas cosas son antes. Pero ¿cómo debe responder ahora? Ahora usted ¿cómo debe ser? No debe de buscar justicia, no. De preferencia debe callar, de preferencia, no aclarar. Puede explicar, sí, puede explicar su posición, puede explicar, pero sin llegar a esa posición de que me tengo que defender hasta que se aclare esto, no. Explique su posición, y si a usted lo siguen inculpando, quieto nomás, tranquilo nomás. Así hicieron con Jesús. Usted simplemente no caiga en la trampa de buscar justicia. No caiga en la trampa de buscar justicia. Aclare usted, y si le dan la razón, amén. Pero si no le dan la razón, amén también. No se preocupe usted. El que se encarga de hacerle justicia a usted es el Señor. Usted no tiene que hacer justicia, buscar justicia. Usted no está llamado a pedir justicia. Usted está llamado a dar misericordia. El Señor lo va a estar probando aquí a usted para que usted trate con misericordia a esa persona que le está tratando a usted
con injusticia. Es decir, el Señor permite que a usted lo traten con injusticia para que usted devuelva, no exija justicia, no, sino dé misericordia. Para que usted trate con misericordia a esa persona. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. Nosotros estamos llamados a seguir a Jesús, el ejemplo de Jesús. ¿Y qué es eso? Perdonarlo, ¿sí? Orar por esa persona. Bendecir a esa persona. Repito, el versículo que dice Mateo 5. Bendecir a vuestros enemigos. Eso hace un hijo de Dios. Eso hace una persona que ha decidido vivir conforme a la palabra de Dios. Ahora, si usted insiste, pero pastor, es que usted no sabe. Claro, usted insiste en eso. ¿Por qué? ¿Por qué insiste usted en eso? Porque usted tiene la naturaleza pecaminosa todavía. ¿Se da cuenta? Así funciona. Si usted está escuchando esta palabra que yo le estoy diciendo y usted no le encaja, no, pastor, usted no entiende, efectivamente, así funciona la persona, la naturaleza pecaminosa hace eso en la persona. No entiende, no pueden hacer la palabra de Dios, porque lo hemos leído, no pueden obedecer, no pueden hacerlo, porque hay una influencia muy grande que les impide hacer la voluntad de Dios. Van a rechazar este mensaje. Pues yo le estoy citando la palabra de Dios. Está en Mateo 5, 43 a 45. Usted tiene que bendecir a los que os maldicen. Y solamente se puede hacer eso cuando esa naturaleza pecaminosa ha sido echada afuera. Solamente ha sido eso. Por eso yo me estoy refiriendo aquí a aquellos que se han arrepentido de todo pecado. En esas personas, allí el Espíritu Santo comienza a obrar en usted. Comienza a obrar. Usted ya no tiene que buscar devolver mal por mal. No, eso lo hace la persona que tiene la naturaleza pecaminosa. Ahora, pero si usted cae en esto, si el enemigo logra que usted caiga y se ofenda, o que usted busque que le hagan justicia, si el enemigo logra que usted caiga en eso, pues usted cayó en una trampa. Y hace que le abra puertas al enemigo porque usted está obrando no conforme a la palabra de Dios que usted dijo que se había arrepentido, usted dijo que iba a guardar. Usted se había arrepentido, usted dijo que se había arrepentido. Pero si usted cae en una de esas trampas, el enemigo vuelve a entrar y entra con más fuerza. Y le arruina su arrepentimiento. Esa decisión de arrepentimiento el enemigo se la arruina, lo echa abajo. ¿Por qué? Porque ese creyente no pudo cumplir su compromiso de arrepentimiento con el Señor. No pudo cumplir. El enemigo le robó esa posesión y usted o esa persona de creyente le abrió una puerta al diablo y lo hizo volver atrás. Lo sacó de su posición de victoria, de tremenda decisión que había tomado. No sé si me estoy explicando. Estos son trampas típicas que el enemigo usa para quitarle, robarle la posición tremenda en la que estos creyentes están producto de esa decisión de haberse arrepentido de todo pecado. La naturaleza pecaminosa fue echada de estos creyentes, pero si vuelven a caer en una de estas, lamentablemente, se vuelve a meter el enemigo. Tengo el tercer caso, era el que no quiere dejar algún placer. Es que dice, no, pero ¿qué tiene de malo que yo haga esto? ¿Pero por qué tengo que dejar esto? No me merezco este descanso, Cuando uno está buscando un placer, algo que le entretiene, que le agrada, que le place, usted está buscando satisfacer una necesidad, usted está buscando llenar un vacío, que no logra llenar, entonces va a las opciones del mundo y busca o entretenimiento, distracción, descanso en las opciones del mundo. Pues el Señor no le manda eso, el Señor le manda a Jesús. Jesús dice, venid a mí. Todo el que está cansado y que necesita descanso, venid a mí. Él es el que nos llena todo, Él es el que lo llena todo, pero usted está yendo a buscar en las opciones del mundo. Entonces usted estaría cayendo en una trampa, porque usted no está llamado a hacer su voluntad. Si usted se ha arrepentido de todo pecado, usted ya no debe hacer su voluntad, hacer las cosas como a usted le parece. Usted debe hacer lo que dice la palabra de Dios. Usted debe hacer la voluntad del Señor. Amén. La voluntad del Señor, solamente la voluntad del Señor. Y buscar algún placer, ya sea que usted vea televisión, o usted recurra a TikToks, no sé, a celular, entretenimiento, distracción, a ver esto, el otro, una serie. Eso no le manda el Espíritu Santo, hermano. Eso es deseo de la carne, esa es la intención del enemigo de jalarlo a usted a las cosas de antes, hacerlo caer en las tentaciones de antes. Eso es producto de la carne, eso es lo que el enemigo quiere que usted caiga. Entonces, si usted ya se apartó de eso, ya decidió apartarse de eso, no caiga.
No, vaya y haga como dice la palabra de Dios, vaya y busque a Jesús. Vaya y métase con el Señor y el Señor va a llenar todo vacío. El Señor, Jesús le quita el deseo a usted de esas cosas como lo hizo conmigo. El Señor me quitó todo deseo por las cosas, por la oferta de placeres del mundo, que a mí me gustaban muchas cosas. Me gustaba la música, me gustaba el fútbol. Me sacó todo eso, me quitó todo eso. Ya no me interesa nada de eso, ni me gusta. El deporte también me gustaba. Yo practicaba deporte, me encantaba el deporte, yo era deportista. Practicaba seguido, varias veces a la semana. Me quitó todo eso y ahora yo no tengo necesidad de nada de eso, porque a eso yo le hubiera dedicado más tiempo que para el Señor. Fíjese, si usted le dedica a una de estas actividades más tiempo que dedica a la oración, quiere decir que estas actividades de placer, de distracción, ya sea de ejercicio, de deporte, si eso le ocupa más tiempo que la oración cada día, eso lamentablemente se está convirtiendo en un ídolo para usted. Y esto lo aparta del Señor, porque esto está teniendo un lugar más importante que el Señor en su vida. Si la suma del tiempo que usted usa para la televisión, para distraerse con el celular, es mayor que el tiempo que usted dedica a la oración, usted está cayendo en un pecado, está poniendo a estas cosas por encima de Dios. Y ahí le abrió una puerta al enemigo. Ya simplemente la naturaleza pecaminosa está operando en usted. Si usted no se ha arrepentido, ya está operando en usted. Vamos al siguiente caso. Es el siervo que ora, pero está en pecado. El siervo que sirve, evidentemente, que ora, pero está en pecado. Es decir, hay siervos, efectivamente hay hermanos que están sirviendo en la iglesia, amén, qué bueno, porque hay que servir en la iglesia. Mantiene oración, pero está en pecado. ¿Cómo es eso? Es una persona que ora, que sirve en la iglesia, pero está en pecado. Entonces aquí hay un tema, que si esta persona ha decidido arrepentirse de todo pecado, usted tiene que tener cuidado de no caer aquí en trampas, no caer en engaño. Y usualmente el pecado que se mete en los siervos, ¿sabe cuál es? El orgullo. Y para eso quiero que me acompañe el libro de Lucas 18:9. En el libro de Lucas 18:9 se habla algo de eso. Vamos al verso 10. Lucas 18:10. 2 hombres subieron al templo a orar. Fíjese, son 2 hombres que suben al templo a orar. Eso está muy bien. Están yendo en oración. Muy bien. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de la siguiente manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Os digo que este último descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Yo quiero resaltar una diferencia aquí, que el fariseo era un hombre que hacía cosas correctas, hacía varias cosas buenas. Miren lo que dijo. El fariseo no era ladrón, no era injusto, no era adúltero. Diezmaba, ayunaba, de todo lo que ganaba diezmaba. Oiga, él hacía cosas correctas. Este varón estaba buscando hacer la voluntad de Dios. Pero fíjese que estos 2 subieron a orar. Pero uno solamente fue limpiado de todo pecado y se regresó a su casa limpio de todo pecado. ¿Quién fue? El otro, el publicano, y no este. ¿Qué significa? Que puede que una persona esté orando, pero siga en pecado. Puede que una persona haya hecho muchas cosas buenas como servir en la iglesia, y sigue en pecado. Pero esa persona cree, ahí el enemigo se presenta para engañarlo y le hace creer a esta persona que porque está haciendo muchas cosas buenas, que porque está sirviendo, está bien con el Señor. Pero si esa persona ya está con un sentimiento que cree que está mejor que otros, como este fariseo, ya está cayendo en orgullo. Y ese es un pecado, y como esta persona no se está dando cuenta de su pecado, está bajo un engaño, no lo confiesa, no le pide perdón al Señor, porque no se da cuenta que está pecando. Entonces el orgullo se monta sobre las personas que están haciendo cosas correctas.
Si usted ha estado avanzando bien en los caminos del Señor, mucho cuidado, que le haga creer a usted que usted está mejor que otros. No, eso es lo que le pasó a este publicano. El orgullo se monta para hacerle creer a una persona que está bien. Y un ejemplo típico del orgullo es si a usted, digamos, le molesta que le hagan ver sus errores, le molesta que le señalen sus faltas. Una persona que tiene orgullo, que está bajo un pecado de orgullo, no le gusta que le señalen sus errores. No quiere que le digan sus errores, no quiere, se resiste. Una persona que está bajo un orgullo no hace caso al consejo que le dan, porque cree que está bien y dice, no, ellos no, ¿qué me van a aconsejar? Ellos no, yo ya sé lo que tengo que hacer, yo sé que estoy bien en esto, no necesito que me digan. Esa persona cree estar bien como este fariseo. Entonces, aquí este es otro pecado de esos que están ocultos, cubiertos por un engaño y hacen que la persona no se dé cuenta de que está pecando. Y toda esta relación que les he mencionado de casos, el ofenderse, el que es tratado con injusticia, el que no quiere dejar algún placer, y el siervo que ora, pero está en pecado, hay una cubierta de engaño que hacen que no se dé cuenta que están siendo engañados, y no se den cuenta que están en pecado. Y se mantiene su situación porque no se dan cuenta. Entonces, estas personas lamentablemente le abren la puerta otra vez al pecado, le abren la puerta a la naturaleza pecaminosa que se vuelve a meter. Entonces, si estos fueron creyentes que tomaron una decisión correcta por el Señor, de arrepentirse de todo pecado, Satanás les está robando y está volviendo a meter sus espíritus inmundos en este creyente. Y este creyente pierde esa posición. Pero estos creyentes, ¿qué sucede? Creen que están bien porque culpan a los otros, señalan la falta de los demás y dicen, no, yo no estoy mal, el que está mal es él, yo estoy bien, él es el que me está ofendiendo, me está tratando con injusticia, yo estoy bien. No, Señor, si usted lamentablemente cayó en esto que hemos hablado el día de hoy, usted cayó también en pecado. Y no se está dando cuenta, no le está pidiendo perdón al Señor, entonces el pecado permanece. Esos espíritus inmundos permanecen en usted. Así como estos casos y más, yo podría citar más casos como estos ejemplos, están llenas las iglesias, hermano, llenas las iglesias. ¿Por qué? Porque hay un engaño que está detrás de esto y hace que no nos demos cuenta. Por eso uno tiene que acercarse al Señor. Vamos a orar ahora, acercarnos al Señor para pedirle que Él examine nuestro corazón, que Él examine y nos saque a la luz todas esas áreas ocultas, inmundas, que no nos estamos dando cuenta. Y que el enemigo siembra mentiras, hay trampas y no nos damos cuenta. Por eso, examine su corazón. Si hay algún malestar en usted, algún sentimiento en contra de alguien, si hay una insatisfacción que está usted permitiendo en su corazón hacia alguien, allí ese es un área donde está metido el enemigo. ¿Y qué es lo que está saliendo de su boca? Examine usted qué es lo que está saliendo de su boca, si están saliendo palabras negativas, qué es lo que está pasando en sus pensamientos, qué está pensando usted. Eso vamos a verlo en las siguientes reuniones, pero ahí se ve lo que está viendo en usted. Si usted ha abierto puertas a pecados en la naturaleza pecaminosa, está en usted o se ha vuelto a meter en usted, eso se va a ver reflejado en sus pensamientos, en sus reacciones o en sus palabras. En ese malestar, esa insatisfacción que está teniendo usted. Así no la hable, así no la diga. Si hay una insatisfacción, usted no tiene un corazón sano todavía. Usted necesita pedirle perdón al Señor y el Señor limpia de todo pecado cuando nosotros vamos y confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo se soluciona todo esto? ¿Cómo se sale? Cuando uno renuncia a todo pecado en su vida y no permite, a partir de ahí, no permite más este tipo de pensamientos, este tipo de reacciones. Ya usted no es el mismo, ya no siga reaccionando como antes, no siga volviendo a caer en las mismas reacciones de antes. Luche contra ellas, porque el Señor le ha limpiado a usted de ellas. No siga cayendo en las trampas del diablo. Pelee, luche todos los días, ore, sea vigilante. Pele y ore, como dice Mateo 26:41, para que no caiga en tentación. No permita que estos ataques del enemigo hagan mella en usted. No reaccione, cuide sus reacciones, cuide sus palabras. Pídale perdón al Señor. Esté en guerra contra el enemigo que le tienta, le ataca y le engaña. Vamos a seguir viendo estos temas la siguiente semana porque
Estamos aquí enfocados en luchar contra todo pecado. Esta es una guerra contra el pecado. Y hemos visto cómo el pecado es engañoso, cómo nos engaña y nos hace caer y hace que una persona que tomó decisiones correctas para el Señor, el enemigo lo vuelve a hacer caer atrás. Hemos hablado de que hay creyentes que toman decisiones correctas, pero estos entran en dos caminos, digamos. O se mantienen haciendo la voluntad del Señor, se mantienen en su decisión, o vuelven atrás, o el enemigo los hace caer atrás, los hace caer en trampas otra vez. Le damos las gracias al Señor por su palabra, porque Él ha traído verdad, Él ha traído luz ahora a usted, Él ha traído luz para que usted pueda mirarse a sí mismo. Este es un espejo donde usted se tiene que mirar. Usted se tiene que mirar a sí mismo y ver qué de esto usted está practicando, en qué trampas de estas usted ha caído, qué está manteniendo en su corazón, qué hay en su corazón, que no es algo que el Señor quiere. Eso tiene que ser limpiado. Eso usted tiene que pedirle al Señor que le revele qué está pasando en usted, qué pecados ocultos tiene, para que usted decida arrepentirse de todo, no de parte, de todo. Y a partir de ahí decida luchar contra todos ellos, se compromete con el Señor en luchar contra todo ello y no permitir que el enemigo vuelva a hacerle caer en trampas. Eso solamente se logra cuando usted ora, usted vigila, usted decide y usted a partir de ahí comienza a resistir al diablo. Vamos a seguir hablando de esto en las siguientes reuniones. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, sigue obrando en la vida de estas personas, sigue trayendo luz, revelación a cada una de ellas, Señor, para que ellas tomen decisiones por ti. Señor, estamos en una lucha, Señor, contra todo pecado en nuestra vida. Estamos en una guerra espiritual, Señor. Y el reino de los cielos sufre violencia. Solamente los que están en guerra y los que pelean por vencer el pecado son los que obtienen la victoria. Y a los vencedores no se les borrará su nombre del libro de la vida, dice la Escritura. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a todas las personas que están aquí en esta situación para que no sigan cayendo en trampas. Sigan manteniéndose en victoria, Padre. Muévelos a arrepentimiento, Señor. Dales convicción de pecado para que ellos se arrepientan de todo pecado que no hayan hecho. No se le puede dar ningún espacio al enemigo. Viene a destruir nuestra vida, viene a arruinar nuestra vida, a hacer desgracias por todas partes, como lo hemos visto. No, Señor, ni un espacio para ellos, estos espíritus inmundos, teniendo un Dios maravilloso que ha enviado a su Hijo Jesús a darnos vida y vida en abundancia. Ahí queremos estar. El Señor viene a traer bendición para usted, el Señor viene a traer gracia para usted, para que usted pueda salir de esa situación que está atravesando, pueda vivir una vida diferente a la que hemos dicho. El Señor viene a traer una vida abundante para usted, una vida en gozo, una vida, como dicen los frutos del Espíritu, de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. El Señor quiere darle todo eso, quiere darle ese gozo, esa paz que todos necesitamos tener. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias. Yo lo bendigo a usted. Voy a orar por usted en este momento. Señor, bendigo a esta persona. Te ruego, Señor, obra en su vida, Padre Santo, ayúdala. Examina su corazón y muéstrale qué pecados tiene, en qué áreas te está fallando. En el nombre de Jesús lo bendigo a usted y a su familia. Dios Todopoderoso, obra en esta familia, Señor. No se pierda, Señor. No deje que sea engañada. No deje que sea confundida. Señor, muéstrale que este es palabra de verdad para ella. Que tú se la estás enviando a esta persona, Señor, para que ilumine su camino y salga del camino oscuro, camino de tinieblas en la que se encuentra. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Hasta aquí este mensaje. Nos vemos en la siguiente reunión, hermanos.